El Señor Jesucristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Durante estos más de 2000 años del cristianismo, Dios ha llamado a hombres y mujeres que han obedecido a la Gran Comisión, y con su vida y servicio han trazado un camino y dejado huellas. Muchos de ellos atribulados, en apuros, otras veces perseguidos y aún derribados, pero siempre proclamando la victoria de Jesús. Son vasos de barro que contienen el más grande tesoro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de ellos. Ellos trazaron trochas para que a nosotros nos tocaran carreteras. Huellas. Un podcast de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y yo al día siguiente llegué a la oficina y estaba hablando con mi compañera, la hermana Yane Castellano. Estábamos hablando porque ella también estudiaba administración. Y estábamos hablando y llegó el hermano Julio, que era mi jefe, y le digo, hermano, ¿ustedes qué hacen por las esposas viudas de pastores? Me dijo, nada. Me dijo, Llegó otro pastor y también le pregunté y me dijo, nada. Y le dije, ok. Pues me quedé así. Yo me fui para la universidad en la noche, que yo tenía clase en las noches, y le dije al profesor, para una fundación, ¿qué se puede hacer? O... Conozca la vida de la hermana Mariela Forero de Torres. Bienvenidos al programa Huellas. Dios bendiga a nuestra amada audiencia. Hoy tenemos la bendición de contar con nuestra hermana Mariela Forero de Torres. Nuestra hermana Mariela nació el 27 de noviembre de 1959 en la ciudad de Barranquilla. Se bautizó o fue bautizada el 7 de abril de 1966 en el nombre de Jesús en la Iglesia Central de Barranquilla por el pastor Sergio Forero. Ella es nuestra amada hermana Mariela, es la esposa del hermano Álvaro Torres Forero. Bienvenida, hermana Mariela, a este podcast. Dios les bendiga. Saludos a todos en esta hora. Qué bueno contar con usted. Queremos conocer un poquito más de usted, hermana Mariela. Cuéntenos cómo fue ese encuentro con Dios, ese momento especial que usted vivió y su conversión. Bueno, yo estaba muy niña. Yo tenía 6 años y pues mi mamá nos llevaba a la iglesia y yo pienso que desde ahí comenzó todo, creer en Dios, saber que había un Dios que había venido, había muerto en la cruz del Calvario por nosotros. Pero cuando uno está muy pequeño, uno a veces como que oye, va y viene, en el sentido de que se queda uno pensando todas las cosas. Pero no, yo desde los 6 años crecí en la iglesia. Cuando mi mamá me tuvo ya estaba en la iglesia, yo nací en la iglesia. Esa fue mi niñez en la iglesia todo el tiempo. O sea, que yo pienso que un encuentro con Dios, pues desde pequeña supe de Dios, que era un amigo ideal, que era lo mejor que podíamos tener, y las maestras de escuela dominical ayudaron mucho para ese, digamos, se podría decir, ese encuentro con Dios. ¿Le impactó el trabajo de la escuela dominical? Demasiado. Sí, las maestras de escuela dominical, todas las que tuve, realmente fueron muy importantes para mi vida espiritual. Amén, qué bendición contar con un buen maestro. En un momento determinado, pienso yo que son fundamentales los maestros. ¿Hubo un momento específico en el que sintió el llamado al servicio? Bueno, la verdad, yo te digo que yo desde los 6 años comencé a servir al Señor. Nosotros éramos un grupo como de 10 niños, digamos, éramos como 10 niños. Y cada vez que alguna hermana se iba a casar, nosotros le íbamos a lavar la iglesia porque queríamos que la iglesia estuviera limpiecita, bien arreglada para ellos. Y claro, teníamos una persona mayor ahí con nosotros que nos vigilaba, porque unos niños de 6 años, ¿cómo pueden lavar? Pero bueno, lavábamos la iglesia y ya estábamos. Eso aquí yo pienso que desde pequeña fue servirle al Señor para... Mi mamá era una de las personas que ella, cuando había convenciones, a todos nos metía en un cuarto y el resto de la casa era para el coro nacional en esa época. Aún en esa época no era consistorio de ancianos, sino junta directiva, y se bajaban en la casa. Entonces yo pienso que desde pequeña yo vi ese servicio de mi mamá y eso me contagió a yo servir al Señor. Mi papá no era cristiano, pero mi papá, sin embargo, iba todas las mañanas al mercado a traerles las mejores frutas para los hermanos de la junta y los hermanos del coro. Entonces, claro, uno va creciendo con eso, y para mí servir al Señor era como, yo veía a mi mamá contenta, feliz, a mi papá, aunque no era cristiano, lo veía contento, feliz, que se levantaba temprano y iba. Entonces, eso fue como, yo diría como introduciéndose
y servir desde niña. O sea, yo pienso que eso le debo mucho primero al Señor y a mi mamá. Muy bien. Y fuiste creciendo, los hermanos con sus hermanos en el hogar. Llegó el estudio, llegó el colegio, el bachillerato, los títulos. ¿Quién es Mariela más allá de los títulos? Es que para mí no hay título realmente. Yo por un título, no. Yo no soy por los títulos. A mí me gusta servir y ver la sonrisa en otras personas. O sea, que yo pudiera hacer algo por alguien, siempre me ha gustado que esa persona se sienta bien, que no se sienta triste. Si yo tengo algo, ¿por qué ella no lo va a tener? Hasta donde yo le pueda dar las cosas, pues yo se las daba ya. Yo tengo una experiencia con una amiga que ella no llevaba lonchera nunca al colegio. Y le decía, pero tú ¿por qué no traes lonchera? Es que mi mamá no tiene para lonchera. Y yo le daba mi lonchera a ella. Y mi mamá un día me dijo, yo te veo muy flaca. ¿Qué pasa? Yo no le decía nada porque sabía que me iban a regañar y hasta de pronto me iban a dar panes. Entonces yo le dije a mi mamá, desde ese día mi mamá hacía 2 loncheras, una para mi amiga y una para mí. Porque yo quería ver a mi amiga sonriendo, porque si yo comía y ella cómo no iba a comer. Entonces para mí, o sea, el ver la sonrisa en otra persona siempre me ha llenado. Siempre me ha llenado de que yo pueda hacer algo por esa persona. Ya cuando no se pueda, pero mientras yo podía hacer algo por alguien, yo lo hacía. Entonces, para mí eso es, los títulos no, no. Para mí, si tengo título, bien, y si no, o sea, para mí los títulos no valen, digamos así, a Mariela Isabel Forero Peralta, ya. Para mí un título no. No. Y llegó Udín. En Llegó medio de todo y el servicio llegó Udín. Cuéntenos, hermana Mariela, ¿cómo nace esa visión de Udín? ¿Cómo se va consolidando? Bueno, la Fundación Udín, eso fue, yo trabajaba en la Tesorería Nacional con el hermano Julio Manjarres. Yo era la auxiliar de contabilidad. Y un día, pues, yo estudié administración de empresa y el profesor nos estuvo hablando de hasta a dónde podíamos llegar nosotros, qué podíamos hacer, qué no podíamos hacer, cómo lo podíamos hacer, las empresas cómo podían llegar a grande, cómo podía quebrar una empresa, bueno, todo lo que es la parte administrativa. Y yo al día siguiente llegué a la oficina y estaba hablando con mi compañera, la hermana Yane Castellano, estábamos hablando porque ella también estudiaba administración. Y estábamos hablando y llegó el hermano Julio, que era mi jefe, y le digo, hermano, ¿ustedes qué hacen por las esposas viudas de pastores? Me dijo, nada. Le dije, ah. Llegó otro pastor y también le pregunté y me dijo, nada. Yo le dije, ah, ok. Pues me quedé así. Yo me fui para la universidad en la noche, que yo tenía clase en las noches, y le dije al profesor, para una fundación, ¿qué se puede hacer? O una cooperativa o algo. Me estuvo explicando y le dije, no, eso es mucho, eso es mucho trabajo. Yo voy a acabar mi carrera y ya vengo. Y todo quedó así. Pero cuando mi esposo lo eligieron en el 2004 de presidente de la iglesia, a mí me volvió me volvieron todas esas cosas, ideas y lo que yo había hablado con el profesor en la universidad. Estábamos en Villavicencio en una reunión. La hermana Marielena Delgado era la presidenta. Ahí estaba la hermana Débora y la hermana Lina. Yo las había visto, había trabajado con ellas, pero no habíamos hablado nada acerca de nada, de la fundación ni nada. Y me preguntaron cuál sería mi programa como primera dama. Yo le dije, primera dama, hello, yo soy primera dama, ¿no? Yo soy esposa de mi esposo, de mi hermano Álvaro Torres, yo sigo siendo esposa del hermano Álvaro Torres. No, pero ¿qué programa? Yo le dije, programa, yo seguiré siendo la esposa y hacer lo que sé hacer. Pero sí tengo alguna inquietud hace muchos años, desde que yo tenía 17 años, que estudié y les conté de que se podía hacer algo por las viudas, esposas de pastores, porque me daba pesar que a los 8 días le dijeran, hermano, usted tiene que salir. A mí eso, yo trabajaba en la tesorería y yo eso lo cogía y me dolía tanto. Y entonces yo les dije a las hermanas, y cuando se terminó la reunión, la hermana Lina y la hermana Débora se acercaron y me dijeron, nosotros tenemos la misma idea. Y nos sentamos a planear Fundación Udín. Eso fue en el 2004, en Villavicencio, en el mes de junio. Bien, entonces, ¿y el propósito de esta fundación?
pues habla de las viudas, de Ujú. los pastores, que no se hacía de pronto nada, no había algún programa especial con ellas. ¿El propósito específico cuál era? Bueno, el propósito específico de la fundación siempre ha sido, y va a seguir, creo que va a seguir siendo, es que la viuda pueda realizar, o sea, pueda, ¿cómo te diría? Salir como de ese aspecto, de ese momento, si se pudiera decir momento, que pudiera pasar a la otra orilla. O sea, ella fue esposa de pastor, quedó viuda, pero pueda ella pasar ese mar o ese río, digamos así, pasar a la otra orilla, que ya ella no es viuda, sino es soltera, ya, que pueda pasar en eso. Y nosotros siempre hemos pensado que ella pueda salir de ese estado ya. Hemos intentado en estos 21 años que ella se sienta, como he dicho y sigo diciendo, ella es hija de Dios. Que nunca olvide esa persona que es hija de Dios. Y si yo soy hija de Dios, tengo los beneficios de la esposa del pastor y de todo el mundo. Entonces, que ella siempre recuerde y tenga presente que ella es hija de Dios y ella pueda seguir adelante su vida cristiana y su vida como cualquier otra persona. Fueron 21 años al frente de la Fundación UDIM, ayudando, desarrollando proyectos. ¿Qué significó para usted esto? Uy, eso le cambia la vida a uno. Oír a las mujeres en la situación que quedan. Hay una viuda que una vez me dijo, yo quedé como si me hubieran movido el piso. Entonces, eso te pone a ti a pensar como si te hubieran movido el piso. O sea, cuando a ti te mueven el piso, te vas, te salvas Caes. o te caes, Ujú. exactamente. Entonces, a nosotros siempre escucharlas a ellas le cambia la vida a uno totalmente. Udín es sufrimiento, escasez, depresión, eh, ¿cómo se llama? O sea, tristeza. Todo es lo que compone a la Fundación Udín. Ahí no hay glorias, ahí no hay púlpitos, ahí no hay reconocimientos, ahí es que yo le pueda dar a la otra persona algo en que ella pueda salir de ese estado a la otra orilla. Entonces, nosotros siempre vemos la necesidad de esa persona. Hay unas que tienen una necesidad, otras tienen otra. Con escucharlas, a ti te cambia la vida. Totalmente te cambia la vida. Tú piensas totalmente diferente. Cuando tú sientes el dolor de la otra persona o cuando tú sientes la necesidad de la otra persona, yo me acuerdo una vez que yo estaba, pues me senté a almorzar. Yo tenía una porción de pescado, aguacate, etcétera. Me llama la viuda y me dice, hermana Mariela, Dios le bendiga, está almorzando. Y yo, tranquila, hábleme. Digo, ¿tú estás almorzando? Y me dice, no tengo para almorzar. Usted, bueno, a mí se me partió el corazón, tuve que echar el plato a un lado y me dice mi esposo, ¿pero qué pasa? Y digo, no, yo no voy a almorzar, ¿pero por qué? Es que sabiendo que mi compañera no tiene para almorzar y yo almorzando esto, yo sé que no tengo la culpa, yo sé que no, pero a mí eso Sí, me partía, impacta demasiado. exacto, me impactó tanto que yo eché a un lado ese almuerzo. Entonces, cuando tú, hay una hermana que dice que trabaja con nosotros, y ella dice, cuando tú te untas como de la necesidad de esa otra persona, a ti la vida te cambia porque te cambia totalmente. Tú piensas en otras cosas y ves, o sea que, y hay una vez, yo estaba en el hospital, mi hermana estaba grave y yo llegué porque entré a hacer, fue a hacer unos papeles que necesitaba el doctor para traérselos, fui, corrí, los traje. Yo estaba en el mostrador del piso y pasó una chica y dice, ¿sabes cuánto me gasté yo en transporte hoy? Y la otra le pregunta, ¿cuánto? Y me dice, 1.000 pesos. Es un pocotón de plata. Y yo dije, wow, para ella 1.000 pesos es una cantidad de plata. Yo dije, no, señor, hay que cambiar el pensamiento, ¿lo cambias o lo cambias? O sea, que yo vea que el Señor nos da a nosotros tantas cosas y que nosotros debemos administrar bien ese dinero por la bendición que el Señor nos ha dado. Entonces, todas esas cosas nosotros se las tratamos de verla, de ver que la viuda vea que ella tiene un Dios que le va a proveer, que le va a ayudar y que debe saber administrar ese dinero. ¿Qué sueñas para Udin? Pues esta etapa de consolidación de 21 años importante, pero ¿qué sueñas de aquí en adelante para Udin? Bueno,
Yo sueño que UDIN siga siendo una fundación reconocida y que vea que es una fundación de mujeres para mujeres. Una fundación que ayuda al necesitado, que está ahí en el momento que se necesita. Y que de aquí en adelante, pues, yo no diría si se puede decir eso, bueno, que se pellizque la persona o que mire que hay personas que necesitan una palabra de amor, a veces ni dinero, porque a veces todos pensamos que es que necesita dinero, a veces ni dinero, una mirada, una sonrisa, un abrazo. Entonces yo pienso que de aquí en adelante, si nosotros visualizamos eso, si nosotros damos eso, yo creo que UDIN repuntaría mucho y bueno, esperar que mis compañeras puedan visualizar esa necesidad en otras compañeras que ya no están ejerciendo, digámoslo así. Bueno, pasamos a un espacio de inspiración y consejos. Para ti, hermana Mariela, ¿qué es una mujer o quién es una mujer conforme al corazón de Dios? Pienso yo que una mujer conforme al corazón de Dios es amarlo. O sea, las cosas pequeñas que yo diría, ¿cómo te diría? O sea, entregarle al Señor todo, o sea, agradar a Dios. Yo siempre, a mí me gusta ese pasaje cuando Noé salió y todo era podredumbre, todo. O sea, cuando a nosotros se nos muere una cucarachita en la casa o se nos muere algo, un animalito, uy, qué olor tan feo. Ahora cuando Noé salió y toda la podredumbre, el olor debía ser, pero bien desagradable. Y él no fue y dijo, ay, sino fue, hizo un altar y que eso subiera allá. Entonces yo pienso que el ser agradecido, para mí el corazón de una mujer debe ser agradecido. O sea, si el Señor te da pan, pan, si el Señor te da leche, leche, y te da lo que te dé, pero ser agradecido con Dios. Una chica decía, es que hay personas que se quejan mucho. Le dije, cuando tú te quejas, te amargas un poco. Entonces, ¿por qué amargarse? Si el Señor nos da a nosotros tantas cosas. Entonces, una mujer con el corazón de Dios es ser agradecida. Lo mucho, lo poco, agradecida con Dios. Porque el Señor ha sido, yo no diría que bueno, yo siempre digo que el Señor es súper buenísimo con nosotros y nos da cosas que nosotros ni nos imaginamos. Entonces, ser agradecido con Dios, pienso yo que debe ser una mujer que agrade a Dios. Bueno, ¿y qué consejo le podrías dar a una mujer que quiere servir a Dios, que quiere pues dedicar su vida al Señor? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué palabras No para eso? decirle solamente, heme aquí, aquí estoy, Señor, lo que tú quieras. Lo que pasa es que a veces nosotros como humanos queremos ciertos puestos y queremos ciertos reconocimientos y ciertos aplausos y cierta, ay, ahí vienen. No. Yo diría que ponte en las manos de Dios, Señor, aquí estoy, aquí está mi cuerpo, mis manos, mis pies, mis ojos, mi boca, Señor, aquí estoy yo y quiero servirte. Si tú le dices eso sinceramente al Señor, con corazón sincero, el Señor te va a escuchar y el Señor te va a poner donde tú a veces no queremos unos puestos, pero el Señor dice, ahí es donde te necesito, ahí te voy a poner. Y si tú lo aceptas, servirle al Señor es lo más bonito, en lo que sea. Si te ponen a trapear, si te ponen a barrer, te ponen a hacer tajadas, uy, ricas las tajadas, y te ponen a hacer lo que sea, hacerlo con amor y hacer lo mejor para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, gracias a estos medios, este podcast lo podrán escuchar o lo podrán ver en cualquier momento. De pronto, ¿qué palabras, qué mensajes te gustaría que trascendiera a esa audiencia que en algún momento nos viera? En cualquier momento, en cualquier día del año, en cualquier mes. ¿Qué te gustaría, qué mensaje te gustaría transmitir? Que esa persona en su momento necesita una palabra. ¿Qué le dirías? Creer en Dios, amar a Dios, servir a Dios y obedecer a Dios. Sería lo que yo le diría. Amarlo de verdad, creerle y deleitarte en Él. Hay un versículo que dice, deleítate en Jehová, Él concederá las peticiones de tu corazón, pero es que yo de pronto no, sino yo deleitarme en Él, conocerlo a Él, y eso es lo más hermoso. Es lo que yo le diría a la persona.
en todo momento la mejor decisión. Sí, conocer a Dios. Entregarle 100%, no 50%, sino 100% su vida. Y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Bueno, qué bendición contar con la hermana Mariela Forero de Torres, esposa de nuestro hermano Álvaro Torres. Les amamos en el amor del Señor. Deseamos lo mejor, muchas y ricas, abundantes bendiciones para ustedes en esta nueva etapa. Y este es nuestro podcast Huellas. Dios les bendiga a todos. Huellas. Un podcast de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.